el que, concuerdo con el profesor Poli, debe ser de las modificaciones más importantes de los últimos años en materia del derecho de la familia. Hoy posaré las principales problemáticas que ha debido afrontar el legislador nacional al momento de plantear las soluciones desde el derecho internacional privado chileno a este tipo de relación. Ahora, acá existe un punto en común con la calificación propia que ya se ha estado discutiendo hoy. El acuerdo de unión civil se define en nuestra legislación como un contrato y es un contrato sujeto a registro. Y esta característica es precisamente la que recoge el artículo 12 al momento de calificar qué clase de uniones estarán sujetas a las reglas de derecho internacional privado contempladas en la ley 20.830. Precisamente, la ley 20.830 sigue la definición contemplada en el artículo 1. ¿Y qué es lo que hace? Exige que cualquier acuerdo o contrato celebrado en el extranjero sea, por una parte, un contrato, un acto de tipo solemne, y adicionalmente exige que se encuentre sujeto a registro. De esta forma, sin cerrarse a las diversas formas de regulación que existen en el derecho comparado, existe un primer elemento que exige nuestra legislación con miras a poder reconocer un acuerdo de unión civil celebrado en el extranjero. Y esta es una cuestión relevante. Y es una cuestión relevante porque, a diferencia de lo que ocurre con la legislación chilena, el resto de los países latinoamericanos no regulan convivencia civil formalizada, sino que regulan el mero hecho de la convivencia. Eventualmente, en el caso de, por ejemplo, la legislación uruguaya, se complementa la convivencia con una declaración judicial. Pero todas estas formas de convivencia, que es la mera unión de hecho a la cual se le extienden ciertos efectos jurídicos, no podrán ser reconocidas por la ley chilena como acuerdos de unión civil. ¿Por qué? Porque falta el elemento formal. Nuestra ley, para efectos de aplicar esta normativa, exige que se trate de un acuerdo de tipo formal y un acuerdo sujeto a registro. Ahora, más allá de eso, la ley incorpora, la definición del artículo 12, incorpora un segundo elemento que a la postre resultó ser contradictorio. Desde el inicio, la incorporación de la frase no constitutivo de matrimonio era inútil. Básicamente porque en nuestra legislación el matrimonio, este acto de contrato de carácter solemne definido en el artículo 102, tuvo siempre su propia regla de derecho internacional privado, las cuales actualmente están en el artículo 80 y siguiente de la ley de matrimonio civil. Sin embargo, dentro de todo este prejuicio inicial hacia las parejas del mismo sexo, el legislador, la Comisión de Constitución del Senado, decidió incorporar esta frase. La frase que era innecesaria. ¿Por qué? Porque las disposiciones de la ley 20.830 nunca podrían haber sido aplicadas al matrimonio, simplemente porque los matrimonios entre personas del mismo sexo contaban en nuestra legislación con su propia regla de derecho internacional privado. Existía una diferencia de calificación a la luz de lo que dispone nuestra legislación. Por tanto, esta frase no constitutiva de matrimonio resultaba ya desde el momento en que se planteó su incorporación absolutamente inútil. Ahora, a la postre, no solamente resultó inútil, sino que además terminó siendo contradictorio. ¿Por qué? Porque en el tercer trámite constitucional se agregó que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero van a poder ser reconocidos en Chile como acuerdo de unión civil, desarrollando los mismos efectos. Después, que regulen la vida efectiva en común de dos personas del mismo o distinto sexo. Acá están dos elementos distintos. En primer lugar, al igual como lo hace el acuerdo de unión civil, se admite que esta figura en el derecho comparado pueda tener como destinatarios personas de distintas personas del mismo sexo. En ambos casos van a poder desarrollar a la luz del derecho nacional los mismos efectos que el acuerdo de unión civil. Sin embargo, se exige que se trate que el objeto de la regulación diga relación con el ámbito afectivo, diga relación puramente con una regulación de tipo familiar. ¿Qué fue lo que se buscó con esto? En el derecho comparado, a propósito de formas de regulación de la convivencia, las realidades son muy distintas. Existen contratos que regulan
relaciones espejo del matrimonio, como son las uniones civiles propias del ámbito anglosajón, como son hasta la fecha, como fueron, en realidad estos dos países han dado aperturas al matrimonio igualitario, las uniones civiles dentro del ámbito escandinavo, como son hasta el día de hoy las uniones civiles dentro del ámbito de los países germánicos. Todas esas relaciones se plantearon como regulaciones espejo del matrimonio. Tomaban la misma regulación, con pequeñas modificaciones, y el elemento diferenciador lo encontraban en que dentro del matrimonio seguía estando reservado a las parejas de distinto sexo. Estas nuevas uniones iban a estar exclusivamente consideradas para las uniones de mismo sexo. En ese caso se daba lo que señalaba la profesora Latrobe, este problema de separados pero iguales. Ahora, eso era una realidad. Sin embargo, paralelo a eso, nos encontramos con otros contratos sujetos también al registro que sí tenían una finalidad de regulación de las convivencias propiamente y de la relación familiar que surge de ella, a la cual tenían acceso tanto las parejas del mismo sexo como de distinto sexo. Es lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de Max Master. ¿Cómo lograr comprender todas estas realidades dentro de una norma de reconocimiento? Buscando el elemento común. Y aquí está dado el elemento común a través del factor familiar. Eso fue lo que quiso nuestro legislador incorporar al momento de hablar de regulación de la vida afectiva. Excluir aquellas regulaciones que miraban exclusivamente al ámbito patrimonial. Regulación que mira exclusivamente al ámbito patrimonial son muy pocas las que están. Gran parte, o ya se ha abierto directamente el matrimonio igualitario, o se ha perfeccionado la propia normativa interna para efectos de incorporar los efectos patrimoniales. ¿Qué normativa queda que mire exclusivamente el ámbito patrimonial? El partenariado que estuvo vigente en el derecho de Luxemburgo, o la cohabitación legal belga. La cohabitación legal belga se dice que es patrimonial porque la pueden celebrar incluso dos hermanos. Ve los efectos patrimoniales de la confianza. Esas quedarían excluidas. Pero todas las otras que son concebidas como propiamente familiares pueden ser reconocidas por nuestra ley civil. Ahora, y finalmente que hayan sido celebradas válidamente en el extranjero. Y aquí se replica la misma disposición que está presente en la ley de matrimonio civil. En lo que se refiere a la forma de celebración del acuerdo, esta quedará sujeta a la ley del lugar de la celebración. Esto tiene una consecuencia importante, pero lo vamos a ver más adelante. Y en lo que concierne a sus condiciones de fondo, va a existir una doble regulación. Por una parte, el acuerdo va a tener que ser válido conforme a la ley del país donde fue celebrado, y por otra, la legislación nacional de todas formas va a imponer las limitaciones dispuestas a propósito del acuerdo de los cívicos. Si se trata de un acuerdo celebrado en el extranjero y que es válido conforme a la ley de ese país, de sus requisitos de fondo, pero que no podría haber sido celebrado en Chile por infringir alguna de las prohibiciones, rige la prohibición chilena y ese acuerdo va a ser nulo para la ley nacional. Ahora, esto, una de las cuestiones más problemáticas que se plantea. Hasta el momento no existe ninguna diferencia relevante respecto de la regulación propia del matrimonio. Cuando se trata del matrimonio, vamos con condiciones de forma, ley del lugar de celebración, condiciones de fondo, ley del lugar de celebración, más impedimentos dispuestos por la ley de matrimonio civil, en este caso, más prohibiciones impuestas por la ley sobre el acuerdo de civil. ¿Cuál es el problema que presenta la normativa? El problema que presenta la normativa es que se trató de replicar dentro de la ley 20.830 una disposición que está en la ley 4.808, la ley del registro civil. Pero se hizo de una manera muy poco afortunada. ¿Qué es lo que dice la ley 4.808? La ley 4.808 dispone que, en su artículo 8, que no podrá hacerse valer en juicio algunos de aquellos actos que requieren de inscripción en el registro civil. Y dentro de esos actos que requieren inscripción, dentro del artículo 4, número 3, se incorporan los matrimonios celebrados en el extranjero. ¿Qué es lo que implica eso? Que con una finalidad probatoria, si quiere hacerse valer en juicio un matrimonio celebrado en el extranjero en Chile, debe previamente haberse inscrito ese matrimonio. Formalidad de tipo probatorio. ¿Qué fue lo que se dispuso en el artículo 12 de la ley sobre el acuerdo de unión civil? Se dispuso que el acuerdo de unión civil celebrado en el extranjero no producirá efecto en Chile mientras no sea inscrito. Ciertamente, la finalidad que existía al momento de incorporar esa regla era una finalidad de tipo probatorio. Pero la redacción final
esa disposición es sumamente desafortunada. ¿Por qué? Porque al hablar de que no producirá efectos en Chile, en realidad lo que estamos haciendo es incorporar un nuevo requisito. Si uno hace una lectura fuertemente local del instituto, podría decir, bueno, adicionalmente, para que el acuerdo probablemente produzca efectos en Chile, o sea reconocido por la ley nacional, no aprobado, reconocido, será necesario además que se inscriba. Pero eso, en realidad, no se aliene con nuestro sistema de financiación privada y implica una regulación sumamente rupturista. ¿Por qué? Porque de partida, ¿hasta qué momento puede inscribirse? Si uno piensa en una inscripción de tipo probatorio, esta típicamente puede realizarse incluso después de la terminación del acuerdo, cuando lo que quiere es probarse el matrimonio porque se ha abierto una asociación de causal. En este caso, para que produzca efecto en Chile, ¿hasta qué momento va a producirse la inscripción? Si pensamos en una nueva solemnidad, solamente va a poder producirse esta vigente. Creo que se trata de una disposición sumamente desafortunada y que en verdad debe ser corregida desde una mirada coherente hacia las tantas reglas de nuestro sistema y que termine finalmente realizando una visión que lo que se quiso en realidad fue incorporar una finalidad tipo probatoria y no un nuevo requisito de existencia. Ahora, más allá de eso, alguna otra novedad. El acuerdo se va a sujetar siempre a sus efectos en Chile para que los efectos del acuerdo celebrado extranjero se sujetaran siempre a la ley chilena. O sea, por más que el acuerdo del extranjero reconozca otros derechos, aquí la ley chilena va a imponer su propia solución. Para ser reconocido en Chile, los efectos serán siempre lo que disponga la ley chilena. No pueden incorporarse efectos propios de la normativa de otro país, a excepción de lo que se refiere a la terminación. Lo vamos a referir a eso. Finalmente, condiciones de terminación. Acá fue necesario incorporar no solamente las reglas propias, existe una referencia a las reglas sobre el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Esto que también está en el Código Civil. ¿Por qué? Porque el acuerdo no civil puede terminar por nulidad, puede terminar por otra causa que suponga una judicialización del conflicto. Sin embargo, como ya lo hace la ley sobre el acuerdo no civil chilena, es también factible que una unión civil celebrada en extranjero termine por medio de otro tipo de acto auténtico. Y a eso es lo que se refiere el numeral siguiente, cuando se trata de forma de terminación por medio de acto auténtico que sea reconocido por la ley chilena. Y aquí ya se pretendió innovar. ¿Por qué? Porque el reconocimiento no necesariamente va a estar sujeto a lo que dice el actual sistema de protocolización, sino que puede estar sujeto a lo que va a ser el sistema de autentificación por medio de la doctrina, conforme una vez que entra en vigencia la Convención de la Haya sobre el tema. Ahora, finalmente, y esta es la cuestión más problemática, la terminación del acuerdo va a quedar siempre sujeta a la ley del lugar de celebración. Y esta es una cuestión de verdad problemática. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de derecho aplicable, que es distinta a la cuestión de cuál va a ser el órgano jurisdiccional llamado a conocer de la terminación. Y aquí el legislador nacional no incluyó ningún factor que moderara la rigidez que implica el utilizar un factor de conexión inamovible como el lugar de celebración para efectos de definir a su vez cuál será la normativa aplicable a la terminación del acuerdo. ¿Qué es lo que implica esto en la práctica? Y esto, por ejemplo, es un acuerdo bien de la Comisión de Constitución y Creación de Justicia del Senado. Si una pareja de mujeres suizas celebra un acuerdo de civil en Suiza y con posterioridad, un acuerdo solemne que está sujeto a registro, con posterioridad lo escriben en Chile, se radican en Chile, viven durante 20 años en Chile y quieren ponerle con posterioridad término, seguirá resultando aplicable la legislación suiza en lo que concierne a la terminación del acuerdo. ¿Qué es lo que implica eso? Que van a tener que ir al Tribunal de Familia, porque ahora están domiciliados en Chile, a solicitarle que declare la terminación del acuerdo. ¿Aplicando qué? Aplicando el derecho suizo. Cuestión que en ese caso no presenta es absolutamente justificable, considerando que todos los factores de conexión, viendo esa realidad familiar, apuntan hacia el foro nacional. En ese momento no se quiso introducir ningún correctivo y quedó la regla como está. Ahora, ¿qué va a ser lo más problemático de esta regla? O puede ser también lo más llamativo. Al final, durante el tercer trámite constitucional se decidió incorporar dentro de los actos que van a ser reconocidos como uniones civiles los matrimonios celebrados en el extranjero entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es la solución llamativa? Coordinando esas dos reglas, que un matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo va a ser reconocido en Chile como un acuerdo de unión civil, pero va a terminar por medio del divorcio. Bueno, es una visión en tanto general.
Muchas gracias.